Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa de análisis y comentarios con Henry Morel. Seguimos dando las gracias a las personas que se han sumado a nuestro canal de YouTube e instamos a otros a que formen parte de nuestro público. Hoy, como todos los días, tenemos un programa súper especial del cual le daremos los detalles a continuación. Vamos a hablar del conflicto que se está dando, porque todavía está abierto, entre Irán e Israel. Comenzamos diciendo que Israel ha sido un pueblo históricamente invasor. Por ejemplo, en el año 1400 a.C., Abraham se trasladó de Ur de Caldea hacia la zona de Canaán, donde habitaban unas 7 tribus, de las cuales voy a destacar una en específico, porque fue con la que Israel entró en controversia o en conflicto para arrebatarle su territorio. Esta tribu fue la tribu de los filisteos, que dieron el nombre que ese país tiene hoy en día, Palestina, originalmente Filastín, y que fundaron su capital con el nombre de Jerusalén o Ciudad de la Paz. Israel llegó ahí a punta de espada, golpe de lanza y tiro de flecha, masacrando a los filisteos hasta que conquistó un territorio. Israel también vivió sus momentos de amargura, puesto que le tocó vivir 430 años de esclavitud en Egipto. Con Moisés a la cabeza marcharon de nuevo hacia la tierra prometida, con un ejército regimentado al mando de Josué, y desde que llegaron hicieron lo que sabían. A punta de espada, golpe de lanza y tiro de flecha, conquistaron el territorio de nuevo. En el año 70 después de Cristo, los judíos fueron expulsados del territorio de Canaán y se fueron a la diáspora, se fueron al exilio y prestaron servicios extraordinarios en el desarrollo de países europeos. Por ejemplo, la imprenta de Gutenberg fue financiada con capital judío. Entre 1895 y 1897, Simón Herzl, un periodista austrohúngaro de origen judío, se le ocurrió la idea de regreso de Israel a sus territorios ancestrales y formó el sionismo político. Luego de la creación del movimiento denominado sionismo político, creado por Simón Herzl, hubo un hecho fundamental que dio al traste con el regreso de los judíos, y fue la publicación en 1917 de la Declaración de Balfour, que establecía que Inglaterra debía propiciar el regreso de los judíos al territorio de Canaán. A partir de ahí, los judíos empezaron a comprar territorios en el área de Canaán y hubo grupos incluso económicos que financiaron el proyecto. Tal fue el caso de la banca Rothschild. Se fueron haciendo de terrenos y fueron ocupando grandes extensiones del territorio de Palestina. El regreso de los judíos al territorio de Palestina quedó sellado el 29 de noviembre de 1947 con la resolución 181 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Vivieron un periodo de relativa paz israelíes y palestinos hasta que en 1948 estallaron las agresiones. Hay que destacar un asunto muy importante y me voy atrás. En el año 1876, un alemán llamado Nicolaus Augusto Otto había creado el motor de explosión, y la zona donde está ubicado Israel precisamente es la misma área donde se encuentran países como Egipto, Irán, Irak y otros que son productores de petróleo. ¿Por qué destaco esto? Porque del oro negro se sacan la gasolina con la cual se mueve el motor de explosión de que ya les hablé, y que junto con el gas natural son los combustibles que mueven la mayoría de las industrias del mundo. ¿Qué ha pasado ahí? Que Israel se convirtió en un enclave, en un estado gendarme, al servicio de Estados Unidos y de las potencias europeas. Por eso se ha convertido en el niño malcriado que ha creado conflictos constantes y sistemáticos. Esto influye, y ustedes lo han visto, cada vez que hay una situación de crisis, en las fluctuaciones de los precios del petróleo y en sentido general de productos de consumo, porque todo se mueve con este elemento energético. Otro elemento a tomar en cuenta es que Israel mantiene encendida la zona, y eso redunda en lo que tiene que ver con el mercado de armas, que es la industria más poderosa que hay a nivel del mundo. La guerra sistemática que promueve Israel con los pueblos vecinos hace que Estados Unidos y países europeos logren colocar en el mercado una gran cantidad de armas de diferentes tipos. Ahora vamos a hablarles del segundo actor del conflicto, Irán, la nación persa, que ha crecido en sentido geopolítico. La geopolítica se define llanamente como la relación del poder con el territorio, y esta nación ha penetrado en lugares como Yemen, donde tiene como aliados a los hutíes, tiene presencia física porque tiene tropas allí, en Siria, y tiene en el Líbano la fuerza denominada Hezbollah o el Ejército de Dios. También tiene tropas en Irak. De hecho, Irán se ha convertido en la cabeza de los países que son de mayoría chiita, que son apenas 4, porque la mayoría de los países musulmanes son sunitas. Los 4 países chiitas que son mayoría son
precisamente Irán, Irak, Azerbaiyán y Bahrein, porque tienen una mayoría chiita también en el sur del Líbano, pero si tomamos en cuenta la cantidad total de la población, entonces son minoría, porque ahí incluso hay cristianos maronitas y una gran cantidad de sunitas. ¿Qué plantea esto? Que Irán se ha convertido en un referente del mundo musulmán. ¿Por qué? Porque ha dejado de lado a países como Arabia Saudita, que es la cuna del Islam, donde está la ciudad de la Meca, y la segunda ciudad a donde Mahoma marchó cuando lo persiguieron, la ciudad de Medina. Ha dejado de lado también a potencias nucleares, como es el caso de Pakistán, y a Turquía, que busca la forma de convertirse en un referente. ¿Cómo ha logrado Irán esa preeminencia? Bueno, financiando a grupos que actúan en oposición a Israel. Por ejemplo, en el año 2006 se realizó una guerra que duró 34 días y que tumbó de paro esa creencia de que Israel es invencible. Hezbollah estuvo combatiendo contra ellos, luchando cuerpo a cuerpo en los bosques de cedro y lanzando diariamente más de 100 misiles. Hay un artículo por ahí de un escritor llamado Chris Hartman que se llama Hezbollah y la guerra que Israel perdió, que da cuenta de ese acontecimiento. Durante mucho tiempo, Irán se ha mantenido usando a los grupos aliados que tiene para combatir al enemigo israelí, buscando no enfrentarse directamente con la nación judía. Sin embargo, el ataque por parte de Israel del consulado iraní en Siria provocó que el día 13 de abril Irán atacara directamente a Israel con más de 300 drones y misiles. Ahora bien, ¿por qué digo que es una farsa la guerra entre Israel e Irán? Porque Irán previamente avisó a Israel de que iba a realizar los ataques. De hecho, se dice que le avisó también a los Estados Unidos, que junto con Inglaterra son el principal aliado del Estado gendarme israelí. ¿Qué buscaba esto? Hacer el menor daño posible, alertar al enemigo para que se preparara y que la respuesta no fuera tan voraz. En efecto, el 19 de abril Israel realizó un ataque limitado a Irán, igual que Irán realizó un ataque limitado a Israel. ¿Qué se puede percibir aquí? Que ambos son conscientes del daño que se pueden provocar. Irán es una nación extraordinaria, con más de 80 millones de habitantes, Israel con apenas 9, y con un ejército súper poderoso que tiene bombas nucleares. Pero los armamentos convencionales que tiene Irán le permiten realizar una guerra cómodamente contra Israel. Acá me viene a la mente esa famosa frase de Eduardo Galeano que dice que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, que por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. La experiencia de Hiroshima y Nagasaki manda un mensaje a estos dos rivales. Ninguno de los dos quiere ver destruidas sus estructuras industriales y su poder económico. Ninguno de los dos. Irán es una nación que va en ascenso. Israel ya se ha visto afectada, por ejemplo, por la destrucción del puerto de Eilat. Está sumido en una crisis extraordinaria y meterse en una guerra con un país como Irán implicaría una catástrofe extraordinaria también para ellos. La guerra tampoco le interesa a otros actores, señores, que están por ahí, a Estados Unidos, Inglaterra y los países desarrollados de Occidente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por el estrecho de Bab el-Mandeb, que lo están controlando los hutíes, pasa el 11% del petróleo que se transporta a nivel mundial. Y se dice que por el estrecho de Hormuz, que lo controla Irán, pasa el 46% del crudo. O sea, una cantidad extraordinaria de petróleo que, como les decía, junto con el gas natural, son los principales combustibles que mueven la industria del mundo. En conclusión, aunque es probable, es muy difícil que se dé una guerra a gran escala entre estas naciones por las implicaciones que puede tener. Hay actores, como les decía, a los que no les conviene este proceso y abogan porque el asunto se resuelva básicamente de nivel diplomático, sin descartar que en algún momento, si se profundiza la crisis, podría darse la confrontación, pero es un asunto que no está en la agenda de los países desarrollados de Occidente y tampoco en la agenda de Irán y otros países de Oriente. Hasta aquí nuestra entrega del día de hoy. Si les gustó nuestro programa, les recordamos suscribirse, darle like, compartir y comentar. Hasta la próxima.